Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación resumida del Santo Evangelio. Hoy vamos a hablar de los leprosos, los 10 leprosos. Y en San Lucas 17, 11 a 19. Y si tenemos tiempo, hablaremos también de la curación de otro leproso en San Mateo 8, 2 a 4, etc. Curaciones, estamos en los milagros de Jesús. Los 10 leprosos en San Lucas 17, 11. Yendo Jesús camino a Jerusalén, pasó por entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, salieron 10 leprosos a su encuentro, que se detuvieron a distancia. ¿Por qué se tiene a distancia? Porque el leproso está excluido de la convivencia de los sanos. La lepra es una enfermedad contagiosa, entonces tiene él que alejarse y la gente no acercarse para no contagiarse. Hasta ahí es justo y caritativo, ¿no? Entonces a distancia se mantienen, pero la voz llega, gritaron diciendo a voces: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿cómo estos leprosos saben que Jesús puede sanarlos? ¿Cómo lo saben? Es interesante hacer esta pregunta. ¿Cómo saben que puede? Seguramente escucharon lo que se decía de Jesús y seguramente también la gracia de Dios, la gracia interna como una luz, ilumina su mente, mueve su voluntad hacia Él, porque Jesús, siendo Dios y Salvador, bien quiere sanación de estos pobres, de estos pobres leprosos. Entonces la cosa es realmente muy, muy, muy hermosa, muy bien organizada por Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. No olvidemos, Jesús es el nombre de Dios como Salvador y Redentor. Yahvé significa Dios, Creador y Señor. Jesús significa Dios, Salvador y Redentor. Entonces, realmente, ahí están tocando al médico por excelencia, el Dios, Salvador y Redentor. Jesús, Dios, Salvador y Redentor. ¿Cuál va a ser la reacción de Jesús? Bien, al verlos, Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan, ¿y qué deben hacer? Presentarse a los sacerdotes. Ay, curioso, ¿no? No es curioso. Según la ley antigua, el leproso sanado tenía que presentarle al sacerdote que le examinaba para darle un certificado de que puede entrar en la sociedad de los sanos, y también él presentaba su sacrificio, hacía un sacrificio. Entonces todo es normal, todo está bajo control. Y mutatis mutandis, cambiando lo que tiene que ser cambiado, muestras al sacerdote. Esto también vale hoy para la lepra del pecado. Jesús, Señor mío, pequé, ten misericordia de mí. Bien, está bien. Te perdono, pero vaya, muestra al sacerdote que de mi parte y en mi nombre, por mi autoridad, te absuelva. Recibe el Espíritu Santo, a quien por los pecados están perdonados y a quien retiene quedan retenidos. Mientras iban, y bien, quedaron limpios, se ven sanos. ¿Y qué hacen? En lugar que los 10 regresen corriendo: Señor, gracias, y después van a hacer lo que les dijo de hacer, no. Ellos quieren rápido ir, ver a los sacerdotes, ofrecer su sacrificio y regresar con sus familias. Son ingratos. La ingratitud es una descortesía total. Cierra la mano del benefactor. En lugar de ir agradecer, van ver al sacerdote y tienen deseo de ir a su casa. Pero hay una excepción. Uno de ellos, sintiéndose curado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Entonces, agradecido. Y se arrojó a los pies de Jesús, dándole gracias. Y curiosamente, este era un samaritano. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y paganos, unos herejes a los ojos de los ortodoxos judíos, ¿no? Después de
la conquista para los asirios de Samaria, unos 732 a.C., los reyes asirios los paganos tenían la costumbre, especialmente en Oriente, de llevar todo un pueblo a otro lugar, llevarlo para que no se rebele, para que no haya problemas, y traían otras personas a poner ahí, y dejaban unos cuantos del lugar. Entonces Samaria era una mezcla de unos cuantos judíos y además judíos cismáticos, desde el cisma de Israel, cuando dividieron el reino en dos, a la muerte de Salomón. Entonces una mezcla. Los judíos de Jerusalén, los judíos no querían para nada a los samaritanos, y los samaritanos tampoco, ¿no? Entonces eran como católicos protestantes, ¿no? de lucha. Entonces, curiosamente, el dolor va a unir a los judíos y a los samaritanos leprosos, el dolor los une, pero de todos los días solamente el samaritano regresa agradecido, dar gracias al Señor. Y le dijo Jesús: ¿no quedaron limpios los 10? Claro que sí. ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué no regresan a dar gracias? No hubo quien viniera a dar gracias a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo: levántate, anda, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces, queridos hermanos, podemos decir muchas cosas acerca de esto, pero una cosa muy sencilla: agradecer, ser agradecidos. Si uno no es agradecido, bien no cumple. Veamos un poco ahora más a fondo esto. Entonces estamos en San Lucas 17, 11 a 19, los 10 leprosos. Según la ley de Moisés, Levítico, noten esto, Levítico 13, 45, 46, para evitar el contagio, los leprosos debían vivir lejos de la gente sana y dar muestras visibles de su enfermedad. Tengo la campanita, drink, cuidado, no acercan. De ahí de que estos 10 se mantengan a distancia de Jesús y lo hagan su petición a gritos, a voces altas. El lugar donde se desarrolla el episodio explica que anduviera un samaritano junto con unos judíos. Había una antipatía mutua entre ambos pueblos, lo sabemos esto por San Juan 4:9, pero el dolor unía a los leprosos por encima de los resentimientos de raza. Cuando uno está en la miseria, bien se acerca, olvida unas tonteras secundarias. Aquellos hombres reaccionaron con fe ante la indicación de Jesús. Vayan, mostrarse los ojos, se van, obedecen, hasta ahí están bien. Y de hecho el hecho de pedir también tienen fe, tienen confianza que puede sanarlos. Pero solo uno de ellos une el agradecimiento a la fe. Bien. Pues hay dos cosas: la fe, tener confianza en Jesús que puede sanarlos, y una vez que sientes sano, agradecer, pero no agradecen. Ahí está la falta, podemos decir. Un samaritano solo regresa dar gracias. Jesús califica esta acción como dar gloria a Dios. De ahí que si los 10 han sido curados, solo de ese extranjero se dice que también ha sido salvado. La escena queda así como un ejemplo de lo que Jesús había anunciado en su discurso inaugural en la sinagoga de Nazaret. Es asimismo una invitación a ser agradecidos con Dios, agradecer siempre. Mire lo que dice Santo Agustín: ¿qué cosa mejor podemos traer en el corazón, pronunciar con la boca, escribir con la pluma, que estas palabras? Gracias a Dios. Noten esto. ¿Qué cosa mejor podemos traer en el corazón, pronunciar con la boca, escribir con la pluma, que esas palabras? Gracias a Dios. Y por eso en la misa, gracias hagamos tibi Domine Deus noster. Te damos gracias, Señor, por todo. Te agradecemos. No hay cosa que se pueda decir con mayor brevedad, ni oír con mayor alegría, ni sentirse con mayor elevación, ni hacer con mayor utilidad que esta palabra: gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, continuamos la explicación de esta escena hermosa, porque realmente es algo muy hermoso. Hablemos ahora de la divinidad de Cristo que sana, y después de las enfermedades contagiosas. Tomen unas notas. Jesús dice una palabra: vayan
y muéstrense al sacerdote. Y mientras se van, se sienten curados. Y bien, esta acción de Dios, esta acción benefactora de Dios, siempre existió en la iglesia. Por eso Dios escoge unas almas selectas, claro que se une a Dios mucho, los santos, y hace milagros mediante ellos. Por ejemplo, cuando Tabita en los Hechos de los Apóstoles, una mujer muy caritativa, hacía ropa, cosía ropa, daba a las mujeres viudas pobres, y murió esta mujer caritativa, y San Pedro pasaba por ahí, y las viudas que recibían ayuda de ella, dijeron a San Pedro: mire, esta ropa ella la hizo, nos la regaló, mire, murió, y San Pedro la levanta, la resucita. Entonces Jesús, mediante San Pedro, resucita. Pero la acción de San Pedro y de San Pablo también, que sanó gente, que restó muertos, que hizo milagros estupendos, no se paró con los santos. Es lo que los protestantes no entienden. La acción de Jesús sigue en todos los siglos, hasta 2022 y hasta 2999, si el mundo sigue existiendo. Entonces, por ejemplo, un día presentaron un niño, digamos, leproso, tenía cáncer de la piel, a San Antonio María Claret. Después de gastar mucho dinero, no hay solución. Escucharon hablar que ese santo, con su bendición, poner bajo la protección de Dios, eso es bendecir, podía hacer algo. El papá lo llevó al santo, dijo: mire, padre, este niño nuestro, pobrecito, no puede vestirse, tiene cáncer de piel. Y bien, el santo lo bendijo: hijo mío, sea buen cristiano, ame mucho a María, te bendigo, es decir, te ponga bajo la protección de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el niño ni podía vestirse por el problema que tenía de la piel, pero también tenía una tela que cubría su cuerpo así desde la cabeza, y con un short. Entonces de repente se van, el papá no ve nada, dijo: ni modo, hice lo que podía, pero Dios mío, misericordia te pido. Y de repente el niño lanzó en el aire la tela que cubre su cabeza: papá, estoy sano, papá, estoy sano. Y el papá se acerca y se está sano totalmente. Esto pasó en los años 1845 después de Cristo. ¿Y cuántos milagros se hacen aquí cerca en Guatemala, en América Central más bien, el santo centroamericano, porque Santo Pedro es de toda América Central, no solamente Guatemala, aunque vivió y trabajó en Guatemala, porque en este momento todo Centroamérica era una sola nación, ¿no? Bien, santo, ¿cuántas sanaciones? ¿Cuántas muletas quedan ahí colgadas en agradecimiento? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas sanaciones? Miles. Entonces Dios sigue su acción. Entonces Jesús, ¿qué dice? Una palabra: váyanse y muéstrense al sacerdote. Y se van. Entonces ahí Jesús, y se sanan. Ahí vemos Jesús ejercer su poder divino. Con solo un acto interior de su voluntad soberana, Jesús curó a los leprosos que iban de camino. Noten esto: con solo un acto interior de su voluntad divina, soberana, Jesús curó a los leprosos que iban de camino. Sin tenerlos a su lado, vio que estaban limpios. Mostró de consiguiente su omnipotencia y su omnisciencia. Manifestó que todo está presente a sus divinos ojos. Y además dijo al leproso samaritano que había vuelto a dar gloria a Dios, dando gracias por su curación. Bien, pues Jesús, entonces, no olvidemos, es Dios hecho hombre. Dice una palabra. Otro leproso, cuando bajó del monte de las bienaventuranzas: Señor, si puedes, ¿quieres limpiarme? Jesús le toca: quiero, él limpia, lo toca y se queda limpio. Pues aquí la humanidad de Cristo es instrumento de su divinidad. Ahora hablemos de la lepra espiritual. Enfermedades contagiosas. En la ley antigua dijimos estaba severamente prohibido el trato y comunicación con los leprosos, considerados como inmundos, impuros, y como en aquellos tiempos se ve que también en los modernos se les construyen edificios para que vivan alejados y no contagien a los demás. Tales precauciones son saludables
de ningún modo se falta a la caridad. El hecho de ¿cómo se llama?, confinar un leproso, un contagiado, no es falta a la caridad, es cabeza humana, lógica humana. Queremos su sanación, pero no queremos tampoco nosotros contagiarnos a lo tonto. Antes bien, si no nos obligan a ello el ministerio y la asistencia de vida, el mismo instinto de conservación nos impulsa a huir de los que pueden contagiarse con peligro de la vida y enfermedad grave. En los años 1905, el gobierno francés, dominado por masones y anticatólicos, decretó, violó el acuerdo que tenía con la Iglesia Católica, rompiendo el concordato entre Iglesia y Estado, declarándose un Estado laico, ateo, sin religión. Pero también tuvo la imprudencia y la injusticia de robar todos los bienes de la Iglesia. Eso es injusto, porque si alguien colabora para hacer un hospital, no es para que lo quiten a las monjas, por ejemplo. Entonces robaron las iglesias, los colegios, todo, y hasta desterraron los sacerdotes. Claro, habían hecho una ley tan injusta que los sacerdotes no aceptaron de ponerse como funcionarios del Estado, ¿no? Entonces confiscaron un hospital a las monjas, lo hicieron civil, así que todo el mundo pasó así esto. Entonces de repente hubo una enfermedad contagiosa en el hospital, del antiguo hospital de las monjas, y ninguna enfermera llegó a trabajar. Entonces el director manda a llamar, oye, fulana, sutana, ven a trabajar, y las enfermeras laicas diciendo, señor director, nosotros vamos a ganar nuestro pan y no arriesgar nuestra piel, nuestra vida. Renunciamos a este trabajo. Y quedaron sin ninguna enfermera. Todo el gobierno masónico anticatólico quedó preocupado. ¿Qué hacemos ahora? Tuvieron que hacer una ley nueva diciendo a las antiguas, por favor, regresen a su hospital, tomen posesión, vengan a trabajar. Y las monjas corriendo fueron a su antiguo hospital y cuidar a esta gente contagiada. ¿Por qué? Porque lo que impulsa a esta gente no es buscar su pan, sino es la fe. Entonces la enfermedad contagiosa sí es peligrosa, pero esta enfermedad contagiosa es solamente corporal o espiritual. Espiritual también existe, en lo espiritual existe, ¿sí? Entonces hoy la gente hace todo. Por ejemplo, mira este asunto del coronavirus y la mascarilla y la vacuna y esto y aquello y 1,5 metros de distancia y etcétera, ¿cómo se llama? Lavarse las manos y desinfectarse, tantas cosas. Claro, porque si es real la cosa, uno tiene que cuidarse. ¿Ok? Y contagio del alma, del espíritu, de la moral, nadie dice nada, al contrario, todo está permitido. Bien, veamos un poco ahora el contagio espiritual. Pues bien, hay también para lo espiritual, hay enfermedades sumamente contagiosas, tan inmundas y mortales para el alma como puede ser la lepra para el cuerpo. Y estas son las que corrompen la fe y las costumbres. Entonces las enfermedades espirituales, contagio espiritual, es las que corrompen ¿qué? La fe y las costumbres. La fe y las costumbres, principalmente la herejía y la lujuria. Corrompen la fe y las costumbres, principalmente la herejía y la lujuria. Son contagiosos. El otro día yo pensaba en la esclavitud, especialmente lo de los negros, ¿no? Pero de blancos también. Bien, yo pienso que si Inglaterra no hubiera caído en la herejía protestante y sin el protestantismo, esto no hubiera sido así, no hubiera sido posible. Y la masonería, las guerras mundiales, todas esas cosas no hubieran sido posible. Entonces, sí, la herejía tiene sus consecuencias contagiosas. ¿Qué es la herejía? Es la corrupción de la fe. La herejía es corrupción de la fe, falsificación del evangelio, es otro evangelio. Y en palabras de San Pablo, es maldito el que enseña un evangelio distinto. Y la lujuria, hoy impulsan por todos los medios este pecado, por desgracia, que es el pecado que más gusta el demonio y con el cual más almas pesca. ¿Por qué? Porque todos los hombres
por el pecado original, están inclinados, como consecuencia más bien del pecado original, inclinados a este vicio y pecado. Noten eso también es importante, hablamos del contagio espiritual. El trato con herejes, incrédulos, racionalistas, atosiga nuestra fe. El trato con lujuriosos enciende en nuestro corazón el volcán de las concupiscencias de la carne, pensamientos, oídos, ojos, etc. están expuestos a naufragar en un mar de corrupción. Entonces el trato con gente no católica, herejes, por ejemplo, un católico nunca asiste a cultos protestantes. Un católico nunca asiste a cultos no católicos. ¿Por qué? Porque hay un contagio. Pero el pastor predica bonito, sí, pero todo lo que dice es realmente auténtico, cristiano auténtico, o es una mezcla de cosas buenas y cosas malas. Claro, cuando el pastor dice de no emborracharse, no drogarse, no matar, etc., es correcto, es católico lo que dice. Pero cuando dice usted al aceptar que Cristo está salvo y haga lo que haga, si ya no hay pecado, es falso. No dirá la cosa de esta manera, pero más o menos llega a esto. ¿Qué es a salvo? Entonces, si así, como Lutero decía, peque fuertemente y crea más fuertemente. Entonces, con tal crea, ya no, señor. El que cree y no hace lo que dice Cristo, no sigue los mandamientos, no se salvará. Entonces, cuidado la herejía y dijimos la lujuria. Entonces, el contacto con los herejes, racionalistas, los no creyentes, gente relativista, bien, contamina la fe. Y el trato con lujuriosos enciende el volcán de las concupiscencias y del pecado. Y esto también vale por las películas, vale por la moda, vale por las discotecas, donde está este ruido, esta música, este baile, el alcohol, la droga, pobre gente, ahí se enciende todas las concupiscencias, ¿no? Y cuántos saliendo de estos discotecas se accidentan bajo el flujo de la droga o del alcohol o cansancio y se matan en el camino, se matan. Ya que muy solícitos los tiempos presentes por la salud del cuerpo, tampoco se cuidan de la salud del alma, combaten todas las epidemias corporales y dejan a las epidemias espirituales merced de todos los contagios. Entonces el mundo actual es muy cuidadoso de las epidemias corporales y dejan a las espirituales a merced de todos los contagios. Es menester que cada cual, movido por el instinto de conservación, evite el trato de incrédulos y lujuriosos. Y no será esta una falta de caridad u de sociedad, de ningún modo. No tratando con ellos se evitan ruinas y pecados, que es la mayor caridad de Dios, de nosotros mismos, aún del prójimo. Y en cuanto a su sociedad, no es verdadera sociedad, sino suciedad de vida y de costumbres, dice San Pablo. No os dejéis seducir, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estad alerta, oh justos, y guardaos del pecado, porque hay hombres que no conocen a Dios. Anoten esto, en 1 Corintios 15, 33 a 34. San Pablo nos estimula diciendo, no os dejéis seducir, engañar. Las malas conversaciones, los malos tratos, los malos contactos corrompen las buenas costumbres. Las malas. Y esto vale no solamente juntarse con gente mala, también la tele, sí, y las redes sociales. Si ustedes en un canal donde hay tonteras y medias, o un grupo donde te mandan malas cosas, pues te dejas corromper. Y conversar con ellos para atraerlos a la verdad y a la virtud, ¿esto sería malo? No, para eso ha puesto Dios a los médicos y pastores espirituales, y a esos les da su gracia para que al curar a otros no queden ellos también contagiados. Entonces usted, por ejemplo, quiere ayudar a una persona que mejore, ok, está bien. Pero si usted no está bien formado o formada, no puede discutir. Por ejemplo, viene un protestante con Biblia, etcétera, en sí no sabe nada, o muy pocos, como loro sabe unas cositas,
pero todo mal entendido, mal interpretado. Entonces usted no está bien armado, ¿para qué usted va a exponerse a estas dudas y a estas errores y herejías? Que vaya a hablar con un sacerdote y el sacerdote va a taparle la boca, no hay de otra. La lepra, dijimos, espiritual en el alma, ¿qué es? Es el pecado. Hablemos ahora del pecado. Aunque Jesús curó a los leprosos, les mandó se presentasen a los sacerdotes para que estos los declarasen limpios ante la ley y volviesen a entrar en la comunión del pueblo escogido. Así, aun cuando Dios con su gracia toca el alma del pecador y por el arrepentimiento y la contrición la sana, quiere que el pecador confiese sus pecados para que el sacerdote le juzgue y mediante este ministerio y jurisdicción sacerdotal quede perdonado o sea devuelto a la comunión de los santos. Una persona, por ejemplo, hoy dicen, yo me confieso directamente con Dios. Claro que tienes que pedir perdón a Dios, claro que tienes que arrepentirse, claro que tienes que tomar firme propósito, pero Cristo dejó una regla: recibir el Espíritu Santo a quienes por los pecados queden perdonados y a quienes no queden retenidos. Hay un caso, una persona en la cárcel, una persona en el hospital, una persona en la montaña, un país donde no hay sacerdotes o hay muy pocos, un lugar donde no hay sacerdote, quiere confesarse, ok, está bien, se arrepiente, está bien, toma firme propósito de corregirse, hace ayuno, oración, limosna, pero firme propósito de confesarse, de dejar el pecado, de mejorarse. Quiere confesarse, pide perdón al Señor, sí está perdonado. ¿Por qué? Porque hace actos de contrición perfecta. Pero él quiere hacer lo que Dios pide, que confesarse, pero no es sacerdote. Entonces, si muere en esas condiciones, se salva. ¿Por qué? Porque hizo actos de contrición perfecta, quería confesarse. Y apenas ve un sacerdote, lo pesca, padre, por favor, oiga mi confesión, sí, está todo en orden. Pero él que orgullosamente, como hereje, yo me conecto con Dios, olvídalo, Señor. Usted debe obedecer a Dios su Evangelio. Capítulo 20, 21, 23 de San Juan. Noten esto de la confesión, pero los pecados. Capítulo 20, 21, 23 de San Juan. Bien, terminemos este párrafo de los 10 leprosos con la gratitud. Ya hemos dicho una palabra, terminamos. Todo lo que tiene de hermoso, de conmovedor, el considerar al samaritano volviendo presuroso a Jesús, alabándole en alta voz, echándose a sus pies y dándole gracias, tiene de feo, de repugnante el modo de proceder de los otros 9 leprosos que se marcharon sin curarse ya de Jesús, como si fuese cosa baldí lo que le debían. Es así, tenemos que dar gracias, siempre dar gracias. Si en Dios hemos recibido todo, el alma, el cuerpo, la vida, la potencia, los sentidos, el alimento, el aire que respiramos, la redención que tenemos, la familia que tenemos, evidentemente tenemos gracias. Tenemos siempre agradecer al Señor. Él es nuestro bienhechor número 1. Es sumo, a quien debemos gratitud suma. Y sin embargo, poquísimos son los que se le muestran agradecidos, y muchísimos los que o le hacen fríamente o pasan la vida sin acordarse de nada más que de lo que les entra por los ojos y de sacar la mayor parte posible del festín de la vida. En el mismo grado que arde en nuestro corazón la llama de la gratitud que debemos a Dios, se aviva en nosotros el amarle sobre todas las cosas, la piedad, el amor, la virtud y el odio al pecado. El cielo es la mansión de los agradecidos. Noten esto. El cielo es la casa, la mansión de los agradecidos. El infierno está atestado de ingratos. El infierno está lleno de ingratos. ¿Cuáles son los frutos de la fe? Por ella los leprosos curaron de su enfermedad. Por ella el samaritano volvió engrandeciendo a Jesucristo. Alcanzó el perdón de sus pecados, se afilió al pueblo escogido, perteneció al reino del Mesías y fue propagador del Evangelio. Echándonos en brazos de la fe y correspondiendo a ella, no sabemos los bienes sin cuento que Dios nos tiene preparados. Y bien, siempre seamos agradecidos. Concluyo, sean lo que sean los pecados que tenemos, la lepra del pecado, y bien, Dios nunca, jamás rechaza a ningún pecador, por muy criminal que sea en todos sentidos.
bastante bien. Si hace lo que pidió Jesús, tiene fe en Jesús, se acerca, se confiesa, queda perdonado. Pero después no olvidemos de ser agradecidos, imitando el samaritano. Queridos hermanos, si quieren conocer más, mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada, el credo, mandamientos, sacramentos, oración, resumen de las fiestas, resumen de la Biblia, resumen de la historia de la Iglesia. Aprovechen y tengan la caridad de reenviar estas charlas a sus contactos para evangelizar.